El 13 de diciembre de 1969 se produjo un acontecimiento bisagra en la vida de los pueblos del litoral. Se inauguró el túnel subfluvial, obra trascendental que unió las ciudades de Paraná y Santa Fe, y que se convirtió en el primer enlace vial que vinculó la Mesopotamia con el resto del país. Aquel hecho fue producto de una larga sucesión de esfuerzos de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos por unirse para superar al Gran Río, que las había separado históricamente. La idea de realizar un túnel surge ya a partir del siglo XX con el propósito de un enlace vial. Ya se le pidió a la nación que construya un puente que permita conectar Entre Ríos con el resto del país. Debido que hasta la década de 60 la Mesopotamia, es decir, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, no tenían ningún tipo de conexión vial. Fue en la década de 1930 cuando se presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley para concretar la construcción de un puente o un túnel, visión expresada por el senador de Entre Ríos, Atanasio Eguiguren. Fue durante la presidencia de Arturo Frondizi, en la década de 1950, cuando las discusiones avanzaron hacia una definición. Pese a la falta de apoyo del gobierno nacional, fueron los gobernadores de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, Carlos Silvestres Begnis y Raúl Uranga, los que decidieron concretar la construcción de un túnel por debajo del lecho del río Paraná. Entonces, el 15 de junio de 1960, se firmó el Tratado Interprovincial por el cual ambas provincias se comprometieron a llevar adelante la obra con recursos propios, con independencia de la autorización y el apoyo del Estado Nacional. Así se dio comienzo a las obras en 1962. La obra demoró en construirse 8 años. Empieza el año inaugural con la presidencia democrática de aquel entonces en 1961. Y se finaliza en 1969, el 13 de diciembre de 1969. Era una etapa muy cambiante en la política argentina. Entonces teníamos golpe de Estado, gobiernos democráticos y distintos tipos de gobiernos. Pero sin embargo, se concretó. 8 años se demoró en construir, que entonces no era tanto tiempo. Durante su ejecución, el gobierno de Frondizi fue derrocado y por eso los gobernadores Uranga y Begnis debieron dejar sus cargos, lo que tuvo como consecuencia la paralización de la obra. Con el inicio de un periodo democrático se remontaron los trabajos. Durante el gobierno de Arturo Illia, los gobernadores Contín y Tesio dieron nuevo impulso a la concreción de la obra. Efectivamente, durante sus mandatos, la obra se ejecutó en su mayor parte y se preveía su inauguración para 1967. Finalmente, el gobierno dictatorial de la época no tuvo más remedio que continuar las obras hasta su inauguración en 1969. El túnel subfluvial fue una obra de tecnología innovadora. Puede decirse que se trató de la novedad tecnológica más trascendental de la época. Este permitió superar el aislamiento de la Mesopotamia. Ese fue su fin principal y ello trajo aparentado el fomento de la riqueza nacional y el desarrollo regional. A través de los años se convirtió en un paso estratégico del Mercosur, de la circulación vial entre Argentina y Brasil. El túnel subfluvial comenzó sus operaciones en 1970 con algo más de 1 millón de vehículos al año. El túnel subfluvial es transitado por 12.000 y 14.000 vehículos al día y circulan unos 4 millones al año. Es un enlace vial muy importante porque es vital para el corredor bioceánico que une Chile, Argentina y Brasil. Es una ruta que no solo es importante para el tránsito de turistas y entre dos capitales de provincias, sino una ruta estratégica de comercio. ¿Por qué un túnel y no un puente? La forma más frecuente para unir dos orillas separadas por un río es a través de un puente. Sin embargo, varios fueron los motivos que incidieron a la hora de decidir unir a Santa Fe y a Paraná mediante un paso subfluvial.
Se le pide a la nación que construya un puente, porque todo lo que es vías navegables y aéreas le pertenece a la nación, pero la nación no respondía al pedido. Esto no fue hasta la década del 60 que se decide hacer un túnel, que como va debajo del lecho del río, le pertenece a las dos provincias. Ante la necesaria comunicación vial, ambas provincias habían presentado varios proyectos de puentes al Estado Nacional, pero fueron invalidados. Entonces los gobernadores resolvieron utilizar un instrumento jurídico previsto en la Constitución de la Nación Argentina, la celebración de tratados destinados a resolver problemas comunes para construir el túnel subfluvial. Estos fundamentos de carácter geopolítico encontraron también su sustento de carácter técnico. Por las características de su infraestructura, un túnel sería capaz de admitir todo tipo de cargas. En cambio, la estructura de un puente dispone siempre de un límite de peso de vehículos que lo transitan. Asimismo, un túnel tiene una vida casi ilimitada, frente a un puente cuyo desgaste de materiales provoca que los costos de mantenimiento sean grandes. El túnel permitiría no obstaculizar la navegación del río Paraná, mientras que la edificación de un puente implicaba la instalación de pilares principales en el cauce del mismo río, la cual afectaría la navegabilidad. El túnel subfluvial es una gran obra de ingeniería que pocas ciudades del mundo tienen y que cambió radicalmente la vida de santafesinos y entrerrianos. Fue producto de la decisión política y el esfuerzo de dos provincias que demostraron con su construcción cuán lejos se puede llegar con convicciones y esfuerzo compartido.